Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso a su programa por Radio Capital 830 AM. Esto es Un Espacio para Ti y tenemos por la vía telefónica a Ricardo Pascoe, político mexicano, dirigente de Futuro 21, ex militante del PRD, columnista, escritor, también fue embajador en Cuba en un momento álgido de la relación México-Cuba y delegado y bueno, muchas otras cosas, diputado también. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro y del auditorio. Pues Ricardo, ojalá nos puedas platicar un poquito de este grupo Futuro 21, que tú eres líder de este grupo, y cuáles son los objetivos que tienen, independientemente de que también nos expliques después sobre lo que va a pasar el 23 de abril, el Diálogo Nacional para la Reconstrucción Nacional. Sí, con mucho gusto. Creamos Futuro 21, un grupo muy amplio y muy diverso, he de señalar, de ciudadanas y ciudadanos que sin tener una militancia partidista pensamos que los ciudadanos tenemos que participar en política. No podemos aceptar la división entre políticos por un lado y ciudadanos por el otro lado, los políticos tomando decisiones y los ciudadanos viendo si nos gusta o no nos gusta y reducidos en alguna medida, que no es negativo, pero reducidos a expresar nuestra opinión con el voto cada 3 años. Entonces, organizamos Futuro 21 con la idea de que nos preocupa enormemente lo que está aconteciendo en el país. Estamos convencidos que el gobierno actual no está a la altura de los retos del país y no solamente no está a la altura de resolver los problemas concretos que estamos enfrentando, como la recesión económica y como ahora la pandemia que nos tiene a todos en cuarentena, sino que incluso más profundamente es un gobierno que tiene preocupantes asomos y arrebatos autoritarios. Nos parece que en Futuro 21 nuestra idea de defender a como dé lugar el régimen constitucional, democrático, republicano, federalista que consigna la Constitución, nos parece que son objetivos que hoy sí corren cierto peligro. Por la manera en que el partido gobernante ha manipulado al poder legislativo, por un lado, y por el otro lado incluso está imponiéndose en el poder judicial y provocando un daño grave al poder judicial, obligándolo, por ejemplo, a sumarse a algo que nunca debiera ser al llamado movimiento, a ser parte del movimiento. Entonces, en vez de ser el garante de la aplicación igualitaria de la ley para todos. Entonces, en este contexto, estamos construyendo la idea de que hacia las elecciones del próximo año, aparte de impulsar políticas públicas concretas para resolver los problemas, debemos también enfocarnos a recuperar el papel legítimo y constitucional del poder legislativo, que es que sea contrapeso al poder ejecutivo. Y para esto tiene que cambiar la correlación de fuerzas. Entonces, este grupo de ciudadanas y ciudadanos queremos promover activamente que la oposición se unifique en un gran bloque opositor, que entienda la gravedad de la situación que está viviendo el país y que es necesario recuperar una mayoría democrática en el Congreso para que el Congreso sea efectivamente garante del contrapeso que debe jugar ante el poder ejecutivo especialmente. Sería una mayoría opositora. Una mayoría opositora diversa, plural, porque así concebimos a la sociedad mexicana, es diversa y es plural, pero con una básica convicción democrática. Entonces, o sea, el PRD, el PAN,
Movimiento Ciudadano. PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI, incluso si algún partido del bloque alrededor de Morena tuviese un arrebato de honestidad intelectual, pues pasarían a integrarse a este gran bloque, que es un bloque en defensa de la Constitución, de la democracia en México, de las instituciones y en gran medida del concepto constitucional del contrapeso. Y creemos que esto es fundamental porque esto es lo que se ha perdido y esto es lo que está permitiendo que de repente se den arrebatos autoritarios que vemos en muchos foros, en muchas formas y en muchas prácticas. Una de ellas, por cierto, que uno pudiera pensar que no es así, pero lo refleja el talante autoritario, es el hecho de que en las mañaneras el presidente siempre está contestando las preguntas de periodistas que no lo son y que son paleros, que están colocados ahí, que incluso desde una oficina del gobierno se les manda las preguntas por WhatsApp y uno los ve ahí leyendo en sus máquinas la pregunta. Bueno, esa actitud de arrogancia, de soberbia, de desacato de las mejores prácticas democráticas, de tomar todas las preguntas rudas y de simplemente contestar las preguntas de los paleros, nos parece que ahí es donde se asoma este preocupante rostro autoritario que creemos que se tiene que corregir. Excelente. Y después, yo participo en el grupo, tú lo sabes, y junto con otras personalidades. Claro. Y aquí hay un tema también que me gustaría que tú, que estás pegadísimo a esto, explicaras, que es el Diálogo Nacional para la Reconstrucción Nacional que se va a dar el próximo jueves 23 de abril, que es el próximo jueves. ¿Qué sería este paso? Bueno, lo que pretendemos mostrar es este espíritu, este talante democrático, amplio, tolerante, de convocar a todas las opiniones. Por ejemplo, estamos convocando a 30 personalidades, gobernadores, legisladores, líderes partidistas, líderes empresariales, intelectuales, académicos, personalidades del mundo de las ONGs y activistas sociales. La idea es crear el diálogo que no existe en otro lado. Esta idea que tiene el presidente de que hay un solo micrófono en el país y es el que él controla, queremos derrumbar ese mito y demostrar que no es así, que México es un país de miles, si no millones de micrófonos. Y queremos empezar a dar lugar a ese intercambio de esos muchos micrófonos a través de este foro el próximo jueves a las 11 de la mañana, que permitirá y nos permite, porque es un foro virtual, obviamente, por la cuarentena, nos ha permitido sumar, por ejemplo, el gobernador de Coahuila, que es del PRI, el gobernador de Chihuahua, que es del PAN, el gobernador de Michoacán, que es del PRD, dirigentes de esos tres partidos y dirigentes de Movimiento Ciudadano, los empresarios, creo que representativos hoy de la discusión en el seno de la comunidad empresarial, el dirigente de Coparmex, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, está participando Canacintra, incluso va a participar un dirigente de los empresarios de Tamaulipas, que son quienes han planteado ya de manera abierta y pública la necesidad de ir a la huelga de pago de impuestos. Y nos parece que esa es parte de toda la discusión que se está suscitando hoy. Y entonces, un dirigente de la CTM
Juan Carlos Velasco, que es el secretario de Acción Política de la CTM, para expresar la opinión de trabajadores, para que podamos conocer la opinión de amplios sectores de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, ONGs, etcétera. Y la idea de esta diversidad es saber que en México hay muchas voces y muchas visiones, y que justamente la fuerza de México se encuentra ahí, no en el poseedor de un solo, único y privado micrófono. Y es el contraste que queremos establecer con este diálogo del próximo jueves. Le saluda. Ante muchas voces, tenemos, ante el micrófono único del presidente, tenemos muchas voces. Le saluda Crispín Barrera, don Ricardo Pasco, ¿cómo está? Sí, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, señor. Mencionaba usted, por ejemplo, gobernadores que ya están en disonancia clara con el gobierno federal en cuanto al pacto fiscal, y mencionaba usted al gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, que incluso sale a desmentir al subsecretario de Salud con las cifras que maneja día con día en su conferencia de las tardes, ¿no? Tenemos una mañanera y después tenemos una en la tarde con un protagonismo exacerbado de el subsecretario de Salud, porque sabemos que aquí no existe un secretario de Salud, aunque, bueno, podríamos pensar en el mismo López Obrador como tal. Pero sí, cada vez toma más fuerza este movimiento que está pensando en salirse del pacto fiscal y buscar formas, maneras de enfrentar mejor esta crisis sanitaria y sobre todo, don Ricardo, la crisis económica que pues ya se está dibujando. Exactamente, lo ha señalado perfectamente. La idea de los gobernadores es que hablen de la crisis del pacto federal, porque está en crisis, precisamente por el tono y el talante autoritario del gobierno federal. También los empresarios están reclamando esto, como hemos escuchado, y están planteando incluso, y esto es insólito, empresarios y trabajadores están discutiendo qué hacer frente a la crisis económica sin el acompañamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no dialoga. No va a ningún lado. Ricardo, ¿cómo le hace los que nos escuchan, cómo le hace un ciudadano común para participar o para al menos enterarse de qué está sucediendo en esta reunión virtual o en estos procesos? ¿A dónde? ¿En qué redes sociales? Estamos invitando a todos a que se inscriban, se registren en www.futuro21.com.mx. Y es www.futuro21.com.mx. 21 con número o con letra, don Ricardo. Futuro 21 es con número. Con número. Futuro21.mx. Don Ricardo Pasco, le agradecemos mucho el que haya tomado la llamada de un espacio para ti y pues estaremos permanentemente en contacto con usted para que nos vaya poniendo al día en cómo va este movimiento, porque sí se requiere una oposición verdadera rumbo al 2021. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. Gracias. Regresamos con más, no se vaya, esto es Radio Capital 830, amplitud modulado desde las Lomas de Chapultepec. Está usted en un espacio para ti completamente en vivo. Volvemos.